palabra, vamos a meditar en ella, vamos a escuchar el consejo de Dios. Hoy tenemos a un personaje que forma parte de esa sentencia que recibió David por causa de sus pecados. Se trata de uno de sus hijos, se trata de Absalón. Y hoy vamos a recordar algunas verdades fundamentales acerca de los nuevos comienzos. Mira, hoy no voy a tardar demasiado porque son muy puntuales las lecciones y solo quiero recordarte que prestes atención a esto. Los nuevos comienzos le pertenecen a Dios. Quiero dejar bien claro este punto porque justamente nuestro personaje de hoy es la antítesis de esta verdad. El tiempo, las formas, las determina el Señor. Es a Él al que le corresponde esa decisión. Y Él es quien nos invita a unirnos a lo que Él está haciendo para producir un nuevo comienzo. Es decir, la iniciativa debe provenir del cielo. Debe ser una iniciativa divina, no humana. No somos nosotros los que decidimos, no somos nosotros los que tomamos la iniciativa y solamente le decimos a Dios: Dios, te invito a que me bendigas. Porque esa no es la manera, ese no es el patrón que hemos estado observando de todos los nuevos comienzos que hemos visto en diferentes personajes. Cuando la iniciativa la tomamos nosotros, entonces vamos camino rumbo al fracaso. Ahí te va otra vez. Cuando la iniciativa la tomamos nosotros, cuando la iniciativa es humana, entonces hemos determinado caminar por el camino llamado fracaso. Vamos rumbo al fracaso. Hemos iniciado nuestro caminar hacia este punto llamado fracaso. ¿Por qué fracasó Absalón? Vamos a ver 3 razones que lo llevaron al fracaso. Y son muchos los versículos porque son capítulos enteros. Por lo tanto te voy a resumir. Mira, todo inicia en el capítulo 13. ¿Por qué fracasó Absalón? Porque sus motivos o su motivación era errónea, era equivocada. Él se basó en el rencor y en la venganza. ¿Qué sucedió? Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Ella sí era su hermana de padre y madre. Y ambos tenían un hermano, un medio hermano llamado Amnón. Amnón solo era medio hermano de Absalón y Tamar por parte de David. O sea, compartían al mismo papá, pero no a la misma mamá. Amnón se enamoró perdidamente de Tamar, pero la veía tan lejos de él que un amigo suyo fraguó todo un plan, le sugirió cómo hacer que Tamar llegara hasta su habitación fingiéndose enfermo y que ella le trajera los alimentos. Amnón fingió estar enfermo, pidió que Tamar viniera a servirle, y cuando Tamar estaba allí a solas en la habitación con él, Amnón la forzó a tener relaciones con él. En otras palabras, en un lenguaje más fuerte, abusó de ella. Es una historia triste, terrible. Pero bueno, era parte de la sentencia que ya le habían dicho de parte de Dios por medio de Natán a David, que todo el mal que él había hecho ahora provendría de su propia casa. Pero es muy triste, no deja de ser triste para Tamar, porque dice que tan pronto como Amnón la tomó para sí, dice que con el mismo amor con que la había deseado, ahora la despreciaba. Una vez que la hizo suya, ya no la quiso más, la corrió, la despreció, la rechazó, solamente la ultrajó, y después Amnón ya no cumplió con ella, aun y cuando Tamar le rogaba diciendo: mira, no hagas esta vileza conmigo, pídeme a papá y él no te va a negar que yo me case contigo. Pero Amnón no quiso ir.
se mostró cruel y despiadado, y entonces Tamar fue a llorar su desdicha, su desgracia, a la casa de su hermano Absalón. Fue Absalón el que la consoló, fue Absalón el que la recibió, fue Absalón el que la mantuvo durante todo este tiempo. Y fue Absalón el que esperó que papá tomara cartas en el asunto. Absalón esperó a que David se pronunciara ante este hecho tan bajo en su propia familia. ¿Sabes qué pasó? La Biblia dice en el capítulo 13 que cuando David se enteró de lo que Amnón había hecho, Amnón era el hijo primogénito de David, dice que se enfureció mucho, se enojó, pero ¿sabes qué? No hizo nada, no castigó a Amnón, no lo mandó a llamar, no le puso una sentencia, ni un castigo, ni una disculpa pública, no lo obligó a casarse con Tamar, no hizo David nada, solo se enojó, pero no actuó para resolver la situación. Esto es un error de David. Pero ese error de David sirvió como combustible para el odio y el rencor que empezó a crecer en el corazón de Absalón. Dice la Biblia que Absalón se quedó calladito. No dijo nada, no reclamó nada, no mencionó nada. Pero por 2 años estuvo tramando su venganza. Él estaba decidido a vengar a su hermana Tamar y a hacer que Amnón pagara por sus hechos. 2 años después, Absalón le dice a David que quiere hacer una fiesta, invitar a todos para que estén presentes, y David le dice: no, mira, yo no puedo ir porque sería carga para ti, mejor yo me quedo, pero déjame, doy la autorización para que vayan todos tus hermanos. Cuando todos los hijos de David llegan al banquete que Absalón ofrecía en su honor, Absalón da las órdenes a sus criados de que cuando Amnón estuviera demasiado embriagado, entonces lo mataran. Absalón intentó un nuevo comienzo tomando él la iniciativa, pero fracasó porque, número 1, sus motivos estaban basados en pecados. No era una situación de justicia, porque si Absalón hubiese buscado justicia y hubiese querido que esto se resolviera de una manera honesta, él debió haberse presentado ante David su padre y decirle: papá, no vas a hacer nada al respecto, tú eres la autoridad aquí. Yo tengo en casa a mi hermana llorando todos los días por lo que hizo Amnón, y tú no has hecho nada para resolver la situación. Absalón debió haber ido con su padre, pero no lo hizo. Él dijo: yo voy a vengar a mi hermana, yo voy a producir un nuevo comienzo. Lo forzó, y por eso es que fracasó, porque sus motivos no eran correctos. Él estaba lleno de rencor, de amargura y con deseos de venganza, a tal grado que se convirtió, como su papá, en el asesino intelectual de su propio hermano. Número 2, ¿por qué fracasó Absalón? Porque tampoco pudo dejar el pasado atrás. Cuando David supo que Absalón había matado a Amnón, le guardó luto a su hijo, a Amnón. Y Absalón, para evitar que fuera él perseguido o encarcelado, decidió huir, esconderse en la tierra de su abuelo. Allá estuvo 3 años. Cuando David se consoló de Amnón, el deseo de David era volver a ver a su hijo Absalón. Y entonces Joab, que era su jefe del ejército, él ideó la manera de hacer que Absalón regresara a Jerusalén.
Cuando Absalón regresa después de 3 años, porque David autoriza que así sea, David da una orden y dice: está bien que regrese, que vaya a su cuarto, a su casa en el palacio, pero no puede verme. Todavía la situación allí estaba tensa. Pasaron otros 2 años y entonces Absalón le manda a llamar a Joab y le dice: Joab, dile al rey que si no quiere verme, entonces ¿para qué mandó traerme? Y dile que si está tan enojado conmigo y me encuentra culpable de algo, pues entonces que me mate. Pero no le veo el caso de estar aquí en Jerusalén si no podemos vernos. Si no, mejor me quedo allá con mi abuelo en Jesús. Mejor me sería estar allá, dice el capítulo 14. O veo el rostro del rey hoy, o me regreso con el abuelo. Dice que Joab fue con David y le contó el sentir de Absalón, y entonces David mandó a llamar a Absalón, verso 33 del capítulo 14. Y Absalón vino ante el rey, y Absalón inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y ya ves lo que dice al final. Dice que el rey David besó a Absalón. De alguna manera, aquellos 5 años de separación, estaba David intentando empezar a curar las heridas de su hijo. No solo le permitió venir ante su presencia, no solo aceptó su respeto, su honor, que se postrara delante de él, sino que después de que Absalón se inclinó ante él, es David el que lo besa. No dice que Absalón lo besó, dice que David lo besa a él. La Biblia subtitula este pasaje como la reconciliación de David con Absalón. Pero me parece que esta reconciliación no se dio de manera completa. Parece que solo David tomó la iniciativa, pero Absalón guardó su distancia. La segunda razón por la cual pienso que Absalón fracasó es porque no pudo dejar el pasado atrás. Todavía Absalón en su interior seguía ardiendo el enojo y el rencor contra su padre por no haber hecho nada para hacer justicia con su hermana Tamar. Quizás Absalón declaró en su interior culpable a su papá de que él matara a Amnón, porque como tú no hiciste nada, yo tuve que hacerlo. Quizás Absalón, en esos 5 años de estar separado de su papá, al ver que él nunca tomó la iniciativa de encontrarse con él, eso hizo que creciera su rencor. De hecho, este encuentro se da porque Absalón otra vez lo está forzando. Pero mira, aquel beso tuvo que haber significado algo. Aquel beso tuvo que haberle comunicado algo a Absalón, y la verdad es que su corazón ya tenía una barrera, ya había él bloqueado a su papá. Así como nuestros hijos nos bloquean ahora en WhatsApp y en todos los perfiles, así Absalón bloqueó a David. Dijo: tú no vas, tú no pasas de aquí, hasta aquí es tu límite. Aunque me beses, aunque supliques, aunque me pidas perdón, Absalón ya había decidido no dejar el pasado atrás. Así que ahí hay una segunda razón de su fracaso. Y el capítulo 15 nos presenta la tercera razón de su fracaso. Dice que después de que supuestamente había reconciliación, Absalón muy pronto empezó a jugarle chueco a su papá, empezó a apuñalarlo por la espalda. ¿Qué hacía Absalón? Dice que él se paraba a la puerta de la entrada del palacio, y la gente que venía de todas las tribus de Israel para consultar a David, para presentarle casos, primero tenían que pasar por donde estaba Absalón. Y Absalón era, eso sí tenía, era un tipo carismático, caía bien.
Además de que la Biblia dice que estaba guapetón, que tenía un pelo largo, sedoso, frondoso, era valiente, era fuerte, era alto. Y aparte simpático, dice que empezó a robarse el corazón del pueblo, porque cuando la gente venía, Absalón los detenía y le decía, ¿qué vienes a hacer al palacio? Dice, no, pues vengo a presentarle un caso al rey David. A ver, cuéntamelo. Y cuando la gente se lo contaba, Absalón astutamente le decía a la gente, tú tienes la razón. Tu caso debería ser favorable para ti. ¿Cómo no hay alguien que pudiera mediar entre el rey y tu caso para que tú pudieras ganar y te vieras favorecido? Y cuando la gente quería darle honores a Absalón, él decía, no te inclines, déjame saludarte de mano. Dice que así es como Absalón se ganaba el corazón del pueblo y su popularidad aumentaba cada día. Absalón estaba de manera descarada y pública traicionando a su papá. Estaba buscando la manera de armar una revuelta, una conspiración, una rebelión en contra de su propio padre. Aquel asunto de Tamar que originó todo y que nunca quedó resuelto, que nunca platicaron. Mira hasta dónde estaba trayendo estas consecuencias. Absalón, dice la escritura, que se fue a Hebrón y allí con toda la gente que lo seguía, todos sus simpatizantes, logró reunir a una multitud más grande que la que seguía a David y les dijo lo siguiente: hagan sonar el cuerno y proclámenme ahora a mí como el nuevo rey de Israel. Esto provocó que David tuviera que salir huyendo del palacio para poder salvar su vida, porque Absalón había ya capturado la atención de la mayor parte de las tribus y tenía todo a su favor. Así que David salió huyendo. De lo contrario, si David se quedaba en el palacio, Absalón lo habría matado y destruido. Ahora, la tercera razón por la cual Absalón fracasó es porque sus acciones no formaban parte del propósito de Dios. Dios había hecho un pacto con David y había dicho que habría de perpetuar su reino para siempre. Dios había dicho que David y su familia serían los reyes de Israel para siempre, y que el gran rey, profetizando acerca de Jesús, vendría a través de su linaje. Probablemente Absalón, después de Amnón, él seguía en la genealogía, en el lugar para recibir la herencia. Quizás era el segundo hijo varón más grande en la genealogía de David. Pero no es así, esa no era la forma en la cual se debía de perpetuar el reino en Israel. No era así como Absalón debía heredarlo, con odios, con rencores, con rebeliones. Si él habría de ocupar el trono, su padre entonces se lo habría concedido, lo habría llamado. Pero otra vez vemos a Absalón forzando las cosas. Forzó el encuentro con su papá, forzó el nuevo comienzo para hacer justicia a su hermana, y ahora está forzando un nuevo reinado. ¿Qué está haciendo Absalón? Está tomando él la iniciativa. En ningún momento de los relatos de estos capítulos vemos que diga, y Absalón buscó a Dios, o Absalón consultó al Señor. Nada. Todo esto lo hizo por deseo propio. Cuando Absalón llegó a Jerusalén, además de sublevarse y de rebelarse contra su padre, de expulsarlo del palacio, tomó a uno de sus consejeros, se lo robó y dijo, tú serás ahora mi consejero.
y él tomó a Aitofel como su consejero particular. Y fue Aitofel el que le dijo a Absalón: si en verdad quieres dejar muy clara tu posición como un enemigo de tu padre y dejar claro el mensaje de que no hay posibilidad de reconciliación, te aconsejo que hagas lo siguiente: toma a las concubinas de tu padre que él dejó para cuidar el palacio y ten relaciones con ellas de manera pública. Allí es donde se cumple aquella sentencia de Natán a David de que lo que él había hecho en privado ahora sería dado a conocer en público para su vergüenza. Absalón toma esas 10 concubinas, le ponen en la azotea del palacio una tienda y allí él tiene un espectáculo público donde toma a esas concubinas para sí. Con eso él está dando un mensaje muy claro de que entre él y su padre ya no hay vuelta atrás, ya no hay reconciliación. Por eso digo que las acciones de Absalón no eran parte del propósito de Dios. Dios no nos llama a la rebelión. Dios no nos llama a avergonzar a nuestros padres. Pero Absalón estaba obstinado en provocar un nuevo comienzo para él de manera forzada. De estas 3 lecciones que nos recuerdan la razón por la que fracasó Absalón, yo puedo concluir lo siguiente. Ya te dije al inicio que los nuevos comienzos le pertenecen a Dios. Hermano, hemos estado insistiendo sobre los nuevos comienzos. Sabemos que son necesarios, que cada uno de nosotros tenemos una historia de vida que necesitamos ponerle pausa, hacer un alto y resetear, dejar que Dios nos muestre hasta dónde tenemos que resetear para reiniciar, para comenzar de nuevo. Creo que eso es necesario, está claro que lo necesitamos, pero el tiempo, las formas, la guía, el consejo, la manera en la cual ese nuevo comienzo se llevará a cabo depende de Dios, depende de su iniciativa y depende de su verdad, de su palabra. No es para que nosotros usemos los nuevos comienzos como un pretexto para tratar de hacer lo que nos venga a nosotros en gana. Absalón confundió los nuevos comienzos. Él tomó la iniciativa y dejó que sus deseos se pusieran por encima de los deseos de Dios. Y por eso se fue al fracaso. La historia nos cuenta que esa última rebelión de Absalón provocó una guerra entre las huestes de David y el ejército de Absalón. Y en plena batalla donde murieron 20,000 hombres, Absalón y su ejército fue contenido, repelido por Joab y las huestes de David. Por lo cual Absalón tuvo que salir huyendo en su mula. Y cuando esa mula iba a paso veloz, transitando por unos árboles que tenían unas ramas muy bajas, entonces Absalón no se dio cuenta o no agachó la cabeza lo suficiente, de tal manera que ese pelo largo que lo hacía lucir tanto se enredó en una de esas ramas de esos árboles, dejándolo suspendido, así como tipo caricatura, que va cabalgando y de repente el caballo sigue, en este caso la mula, ella sigue su camino y el jinete se queda suspendido en el aire colgando de la rama del árbol. Hasta allí llegó un siervo y vio que Absalón era el que estaba pendiendo de esa rama y que estaba totalmente inmóvil, estaba totalmente indefenso. Así que aquel siervo va y le dice a Joab: acabo de ver a Absalón que está allí atorado en una rama. Y Joab le dice: dime dónde está. Cuando Joab llega, lo primero que hace es tomar 3 dados y clavárselos
esos dardos en el corazón a Absalón. Y después sus escuderos terminan de rematarlo. Allí está la muerte de Absalón. Allí está el final del camino llamado fracaso. Su reinado no duró mucho tiempo. Ya no hubo verdadera reconciliación con su padre. Si lo que Absalón quería era el trono, pues no lo disfrutó nada. Es una historia triste, pero es una historia que nos recuerda que los nuevos comienzos no se pueden forzar a nuestra iniciativa y a nuestro entendimiento. No somos lo suficientemente capaces de originar un nuevo comienzo exitoso sin la ayuda de Dios, sin su guía y su consejo. El nombre Absalón significa Dios es mi paz, o mi padre es mi paz. Irónicamente, esta historia de Absalón nos recuerda que él nunca encontró en Dios ni en su padre David esa paz que él estaba buscando desde que se enteró que su hermana había sido ultrajada. Podemos haber vivido situaciones muy duras en nuestra vida en el pasado. Podemos tener argumentos suficientes para exigir una venganza. Podemos tener aspiraciones que son reales y que son genuinas para trascender, como Absalón las tenía. Quizás él quería ser rey. Pero cuando esos argumentos y esas motivaciones no son puestas delante de Dios, son capaces de originar un infierno en nuestro corazón. Y ese fue el gran error de Absalón. Nunca llevó esos argumentos ante Dios ni ante David su padre. Nunca fue sincero, nunca fue honesto. Se guardó sus motivaciones para él y dejó que esas motivaciones lo consumieran en vida. Nunca hubo paz para Absalón cuando su nombre era para que hubiera sido quizás un magnífico rey. Pero cuando tú tratas de usurpar, cuando tú tratas de provocar aquello que Dios no te ha mandado a hacer, entonces vas directo al fracaso. Allí está la historia de Absalón, ni más ni menos. Una historia cortita, una historia cruda, pero es una historia real. Y es una historia que nos deja a nosotros la enseñanza suficiente como para ser prudentes, como para ser sensibles, como para ser obedientes y decirle a Dios: Dios, mira, en el pasado yo fui herido, pero no voy a dejar que esas heridas del pasado me torturen y me consuman. Las traigo delante de ti, sánalas. Mira, Dios, tengo sueños, tengo ilusiones, tengo aspiraciones, pero no voy a dejar que esos sueños e ilusiones estén por encima de los sueños tuyos para mi vida. Así que los traigo y los rindo delante de ti. Mira, Dios, tengo estos sentimientos, me da mucho coraje lo que me hicieron, pero no voy a dejar que estos sentimientos y emociones gobiernen mi vida. Los traigo delante de ti. ¿Para qué? Para que por sobre todas las cosas tú pongas paz en mi mente y en mi corazón. Si tan solo Absalón hubiese hecho eso, otra historia estaríamos contando acerca de este hombre. Pero no lo hizo. Y entonces su historia nos queda como un aprendizaje para nosotros. No cometas el mismo error. No forces tu nuevo comienzo. No lo provoques tú.
para que no vayas rumbo al fracaso. Espera en Dios, espera en su tiempo, espera en sus formas, espera en sus métodos, espera su consejo, espera en su verdad. Y entonces esos sueños, esas heridas, esas aspiraciones, Dios las tomará en cuenta. Y Él producirá bendiciones de aquello que te hirió en el pasado. Y Él producirá enseñanzas que te harán más fuerte de carácter. Y Él te enseñará también a controlar, a tener dominio propio sobre tus emociones. Él te ayudará a dejar el pasado atrás. Él te ayudará a tener las motivaciones correctas y Él te ayudará a que tus acciones sean parte de su voluntad. Allí está la historia de Absalón. Vamos a orar a no repetir este mismo error. Señor, esta mañana hemos sido confrontados con esta historia de Absalón, Señor. Lástima que cometiera estos errores y que por esos errores, Señor, Absalón terminara con una historia de fracaso y con una historia muy triste, cuando él pudo haber corregido todo aquello si tan solo hubiera traído sus emociones y sus heridas y sus aspiraciones delante de ti y de su padre. Pero no lo hizo. Y la paz que estaba predestinada a tener, por cuanto así lo llamaron, se convirtió, Señor, en guerra, se convirtió en un infierno, se convirtió en odio. Y allí está su triste final. Padre, recuérdanos esta historia de Absalón cuando pretendamos forzar, adelantar los tiempos, cuando seamos nosotros los que queremos quitarte del volante y decirte, a ver, Señor, déjame, yo manejo mi vida, tú vete de copiloto, tú nada más estás invitado a bendecirme, pero yo tomo el control. Por favor, recuérdanos, Absalón, cuando estemos intentando hacer eso, para recordarnos que ese tipo de decisiones solo nos conducen, pero al fracaso. Gracias, Dios, por esta lección de vida a través de este personaje llamado Absalón. Bendice a tu pueblo, a cada familia, a todos los que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje el día de hoy. Te lo ruego en Jesús. Amén.